Hola compis, soy Kenny62 y esto es... Memorias de un friki. Pues hoy voy a hacer otro especial de estos sobre un tema en concreto, y voy a hacerlo sobre un tema que en su momento, y que aún me sigue gustando, pero que en su momento me gustaba mucho, me encantaba todo lo que tenía que ver con los vampiros. Sí, los vampiros es un tema que siempre me ha fascinado. Reconoced que la criatura tiene un encanto especial, o sea, vive eternamente, puede hacer que la gente haga lo que quiera, se puede convertir en murciélago y volar, se puede convertir en lobo y aullar a la luna. Y bueno, tiene algunas desventajas, como que no puede tomar el sol y estas cosas, pero como a mí todo lo de tomar el sol nunca me ha gustado demasiado, pues tampoco pasa nada. Igual que hice cuando hablé de zombies, para hablaros de vampiros, pues os voy a hacer un repaso por temas importantes, o sea, por piezas importantes de la cultura vampírica que he tenido a lo largo de los años, que he visto, leído o jugado en caso de juegos. Así que con esta premisa vamos allá. Lo primero, que no fue exactamente lo primero, pero fue lo que me hizo reconsiderar que me gustaba mucho el tema de los vampiros, fue la novela base de todo género vampírico, que es Drácula, de Bram Stoker. Drácula se publica en 1897 y curiosamente no hay prácticamente ninguna película que sea absolutamente fiel a la novela. En la novela hay una primera parte en la que Drácula es un conde anciano que reside en un castillo en Transilvania, que demuestra sus habilidades como vampiro, pero posteriormente, cuando viaja a Londres, se convierte en un depredador. No se le vuelve a ver hablar en la novela, simplemente se dedica a alimentarse, a seducir y conquistar a sus presas y a luego crujírselas y convertirlas en sus minions para seguir adelante con la misión que tiene como vampiro, que es sobrevivir, por supuesto. Quizás una de las que se aproxima un poco es curiosamente una de las películas más antiguas que vi en su momento en el Festival de Sitges. La vi además con orquesta en directo y en una noche de tormenta de viento brutal en el Casino Prado, que ya es un ambiente un poco así vampírico, por decirlo de alguna manera. O sea, el cine Casino Prado es un cine-teatro bastante antiguo, con suelo de madera, varias plantas, palcos, estilo teatros, con sillas. Todo él cruje un poco y tiene un aspecto así un poco pasado de moda. La tormenta de viento solo hizo que incrementar esa sensación y añadirse a el no sonido de la película, porque Nosferatu es una película de 1922 y es una película muda en blanco y negro. Una gran película, por otra parte. Hay posteriormente una película que no he acordado de apuntar en mi lista de cosas, que trata sobre el rodaje de la película, pero rollo, es una especie de falso documental, porque se supone que realmente el que hace de Nosferatu es realmente un vampiro. Esta película también está bastante bien. El primer vampiro que yo conocí, el primer vampiro que yo vi en televisión entonces, porque no lo fui a ver al cine, fue Bela Lugosi. Recuerdo haberlo visto por primera vez haciendo de vampiro, de Drácula, en Abbott y Costello contra los fantasmas. En Abbott y Costello contra los fantasmas, pues aparecía Bela Lugosi haciendo de Drácula. No me acuerdo si era Boris Karloff el que hacía de Frankenstein. Y luego estaba Lon Chaney haciendo de Hombre Lobo. Y, bueno, pues evidentemente una película de humor como todas las películas de Abbott y Costello, con todos los personajes mezclados por ahí enfrentándose unos con otros.
Pero o esta o Drácula, no tardé mucho más en verla, el Drácula de Bela Lugosi. Hay una curiosidad sobre el Drácula de Bela Lugosi que no mucha gente sabe. En aquellos tiempos, que el mundo del cine iba un poco cortito de pasta, pues se aprovechaban los escenarios. Entonces, durante el rodaje del Drácula de Bela Lugosi de 1931, a la vez se rodaba en los mismos escenarios la versión mexicana para el mundo hispano de Drácula, que también se llamaba evidentemente Drácula y que también se estrenó en 1931. Yo vi este Drácula mexicano en el Festival de Sitges. Un Drácula rubio, que no se parecía en nada, por cierto, a Bela Lugosi. Es muy divertido ver prácticamente los mismos diálogos y las mismas escenas, pero con otros actores y evidentemente habladas en mexicano. Es una curiosidad que, bueno, por si os interesa. Hay que decir que la que mencionaba de Abbott y Costello contra los fantasmas, pues es una película de 1948. Bela Lugosi interpretó más veces a vampiros. Por ejemplo, recuerdo La marca del vampiro, en la que en realidad no es un vampiro, pero inicialmente aparece interpretando un papel de vampiro. También, y en Plan 9 del espacio exterior, es una cosa rara de Ed Wood, es la que se considera la peor película de la historia, y también hace un papel que es una especie de vampiro, pero sí, pero no, pero me tapo, pero se murió a mitad de hacer la película, con lo cual la película todavía queda más rara porque hay trozos que los hace él, hay trozos que los hace otros. Bueno, muy Ed Wood todo esto. En 1958 el grandísimo Christopher Lee interpreta a uno de los mejores Dráculas que se han llevado al cine y se perpetúa en una saga de numerosas películas a partir de ahí, protagonizadas normalmente por él haciendo de Drácula y por Peter Cushing haciendo de Van Helsing. Casi todas centradas en el momento histórico, entre comillas, que trae la novela, pero también posteriormente hay incluso películas en la era moderna en las que Drácula sigue siendo el Drácula de siempre, pero el Van Helsing del momento pues se supone que es un descendiente del Van Helsing original. Yo creo que en cine, la primera vez que... En cine, o sea, en una sala de cine, la primera vez que vi Drácula, bueno, en televisión ya lo había visto, pero la primera vez que vi Drácula fue... Ay, ¿cómo se llamaba aquella película? Ritos satánicos para Drácula. Que era eso, era en la época moderna. Hacían a Drácula la última vez, había muerto, creo que si no recuerdo mal, por la corona de espino, por una de esto de espinos, por unas zarzas que lo habían enganchado, porque aquí las zarzas también le producen daño, porque las zarzas es la corona de espino y entonces es algo sagrado, con lo cual le afecta a los vampiros, afecta a los vampiros, pues hacían unos rituales satánicos, unos sacrificios y tal y cual para resucitarlo. En el cómic también llegué al tema vampírico hace mucho tiempo, porque yo al principio, ya lo comenté alguna vez, leía bastantes cómics de terror, como Dossier Negro, como Vampus, como Rufus, todo cómics en blanco y negro, con algunas páginas en color, de por aquellos tiempos. Y así conocí el personaje de Vampirella. Vampirella, que posteriormente tuvo su propia colección, o sea, su propio número con su título, que tenía parte de sus historias, pero además, pues luego tenía pues relatos de terror como las otras. Era como si dijéramos, porque estos se trataban siempre como la familia, era el tío Rufus, el tío Vampus, el primo Rufus, y Vampirella también era la prima Vampirella. Pues bien, en su propia colección es como conocí el personaje de Vampirella. Vampirella es una vampira, pero es una vampira especial porque es una extraterrestre. No es una vampira en el sentido estricto de los vampiros de la Tierra. Claro, en el mundo en que vive Vampirella, los ríos son de sangre. Y los habitantes de ese mundo, que si no me acuerdo mal, se llamaba Draculión, se alimentan bebiendo de la sangre de los ríos. No necesitan matar para alimentarse. Entonces, bueno, lo típico, rollo Superman, el mundo se va, todo el mundo se seca los ríos y tal, ella intenta salir del planeta para llegar a otro planeta para ver qué tal, y descubre que cuando llega aquí, pues esto de lo que se alimenta corre por las venas de la gente. Como Vampirella es una vampira, pero es una vampira de buen rollito, pues no quiere cruspirse a la gente para sobrevivir. Así que un científico que corre por allí, le prepara un suero, que si se bebe ese suero durante 24 horas no necesita consumir sangre. Y eso, pues eso. En
Vampirella aparece Drácula, aparece Van Helsing y uno de los descendientes y su hijo, que es el que se enamora Vampirella y tal. ¿Ves? La verdad, el momento en que la dibujó Pepe González es uno de los momentos más conocidos porque la imagen de Vampirella más conocida es la que dibuja Pepe González y uno de los mejores momentos también en la historia del personaje. Ese Drácula que aparece allí, Marvel también lo toma y hace la tumba de Drácula, o sea, otra colección de cómics de terror en el que se usa el personaje de Drácula. Y allí aparece por primera vez Blade, del que posteriormente se harían películas. Blade originalmente es un cazavampiros negro, que tiene la habilidad que lleva un cinturón de cuchillos de madera arrojadizos, que es lo que usa para cazar vampiros y cuyo mayor enemigo es Drácula. Toda esta saga de Drácula dentro de Marvel culmina en un momento determinado en la colección de... creo que era la colección de mutantes, porque aparece por Patrulla X. No, creo que era en Doctor Extraño donde acaba culminando. El Doctor Extraño acaba consiguiendo un libro que leyendo el ritual destruye a todos los vampiros, evidentemente también a Drácula. Claro que ya sabemos que en el universo Marvel estas cosas, lo que se destruye se puede volver a traer en cualquier momento y no hay ningún problema. En 1974 aparece una película que yo vi posteriormente en vídeo y que creo que ya comenté una vez, que es una curiosidad porque es una película que se toma con humor y a los vampiros. Se llama Sangre Virgen para Drácula, creo que es una coproducción italiana, no me acuerdo qué país. En esta película, el pobre Drácula y su familia, porque ya tiene toda su familia de vampiros ahí en Rumanía, tienen un problema, y es que no solo necesitan sangre para sobrevivir, sino que la sangre tiene que ser de mujeres vírgenes. Y en Rumanía se les ha complicado la cosa, porque ya no queda. Entonces decide ir a Italia, que es una tierra cristiana, católica, apostólica y romana, donde posiblemente podrá encontrar más vírgenes. Y se encuentra con que no. Llega a un castillo de un noble italiano venido a menos, que ve la opción de que una de sus hijas se case con un noble y que eso podría salvar a su familia. Y oye, perfectamente, entonces tiene 3 hijas, tiene a la mujer, evidentemente la mujer, por supuesto, no es virgen, tiene 3 hijas, y Drácula pues va repasando las hijas y se van contando con que hay un jardinero por allí de muy buen ver que ha estado haciendo trabajillo y que las hijas ya no son vírgenes, menos la menor, a la que el jardinero salva en un momento determinado al grito de "yo te salvaré" del malvado vampiro, y pues ya podéis suponer qué hace con una virgen para que deje de ser una víctima de un Drácula que se dedica a beber sangre de vírgenes. Seguro que se os ocurre lo que hace. Pero llegó un momento que fue el que puso de moda otra vez a los vampiros y el que cambió bastante el concepto, empezó a cambiar bastante el concepto del vampiro tradicional, aunque todavía manteniendo unas normas, que fue cuando en 1976 Anne Rice publica Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro es una novela en la que un periodista entrevista a un supuesto vampiro que le narra su historia. Y ahí empiezan cambios muy importantes, porque los vampiros dejan de ser unos depredadores más o menos solitarios, como habían sido hasta ahora, que simplemente se rodeaban de minions convertidos, pero que parecía que quedaban un poco sin capacidad propia, estaban un poco esclavizados por él. En Entrevista con el vampiro podemos ver que existe una sociedad vampírica viviendo por debajo de la sociedad de toda la vida. Una sociedad histórica. Esto en otras novelas posteriores, como por ejemplo en Anno Drácula, también se ve eso. Aquí lo que se entra es en una novela histórica, pero variada. O sea, se varía la historia porque los vampiros existen. Drácula ha ganado, en vez de suceder como la novela, en vez de perder, ha ganado y... por ejemplo, se ha casado con la reina de Inglaterra y la convirtió en una vampira, y los vampiros se han extendido y hay diferentes tipos de vampiros. Pues esto también se ve en Entrevista con el vampiro. En Entrevista con el vampiro ves distintos tipos de vampiros, distintas maneras que tienen los vampiros como distintas clases de vampiro. Y sobre todo una cosa muy importante que se ve es que según la distancia que tienen del vampiro original, hay un vampiro original y los demás, o sea, a los que estos muerden es como una segunda generación y los demás,
van muriendo y van convirtiendo a otras generaciones, los vampiros de generaciones más modernas tienen menos poder que los vampiros de las generaciones iniciales. Los vampiros de las generaciones iniciales son los vampiros más poderosos. En 1980, un libro que me regalaron mis amigos era El tapiz del vampiro, donde el vampiro, el mismo vampiro, protagoniza una serie de relatos cortos en los que se va moviendo por distintos sitios y en el que el vampiro es una criatura especial, algo diferente, no transmite el vampirismo, como en casi todas las mitologías de hasta ese momento, sino que simplemente es una especie de mutación humana que pues necesita alimentarse de sangre para seguir viviendo. Estoy pensando que hace mucho que no leo esa novela y tendría que releerla. Habrá que planteárselo. Pero luego, por ejemplo, en 1985 llega Life Force, una película de ciencia ficción en la que en el espacio encuentran a unas criaturas que son unos vampiros estelares, que se dedican a absorber la energía de los seres vivos para mantenerse con vida, y que lo hacen para parte a lo bestia, porque es como una especie de cometas que se mueven volando y que van absorbiendo y liando la parda. Pero más allá de eso, incluso en 1987 los vampiros se modernizan. Y ahí tenemos dos películas muy conocidas, Jóvenes Ocultos, en los que una banda juvenil es una banda de vampiros que viven por la noche en un parque escondidos en un parque de atracciones abandonado, se viven por el día escondidos en un parque de atracciones abandonado y por la noche se dedican a cazar y a hacer sus líos y a conseguir nuevas víctimas para irse uniendo a su banda. Pero también están Los Viajeros de la Noche. Los Viajeros de la Noche es una película curiosa porque tiene parte del reparto de Aliens, El Regreso. Está Vázquez, está Bishop, el androide, y está Hudson, el soldado bocazas. Estos tres son tres de los vampiros. En esta película los vampiros viven en la época moderna, tienen que huir del sol, igual que los vampiros tradicionales de toda la vida, pero además tienen que hacerlo en una sociedad moderna que, en principio, los vampiros son una leyenda. Y entonces puedes ver lo complicado que les resulta a estos y las situaciones irónicas, que algunas ya se han visto, por ejemplo, en Entrevista con el Vampiro, ya aparece una niña que sigue siendo niña por toda la eternidad hasta que le pasa algo. Pues aquí también hay un niño, que es un niño vampiro, pero que en realidad es un vampiro anciano, porque es un vampiro que tiene muchos años, pero su cuerpo físico es el de un niño. Esta película de Los Viajeros de la Noche es una película que me gusta bastante por cómo está resuelta. Me mola mucho esa modernización de la temática vampira. En juegos, por ejemplo, en 1987 aparece el juego de tablero Fury of Drácula, que es una versión en juego de tablero de lo que es la novela de Drácula. Un jugador lleva a Drácula y los demás jugadores llevan a los distintos cazadores de vampiros. Y es un juego que se juega la mitad oculta, Drácula está oculto de los otros y se va moviendo generando unos rumores y los demás tienen que irlo encontrando por el mapa de Europa. Es un juego muy divertido, un poco complejo, no es como los Eurogames actuales, pero tampoco es un wargame muy complicado, es una cosa intermedia que está muy bien. Han salido numerosas ediciones, hay una edición que se ha publicado no hace mucho que parece que está bastante bien, aunque yo esa no la he probado, he probado la de Games Workshop. Pero en juegos, lo que se dice en juegos, el juego sobre vampiros es el juego de rol Vampire, del que es esta camiseta, del que en su momento lo tuve todo, donde se coge ese mundo que ha dado Anne Rice, se agita un poco y se le da un poquito más de cuerpo y se crean los distintos clanes de vampiros. Vampiros más que enfocan su eternidad, aparte de ser vampiros, a cosas concretas. Pues los toreadores están más por las artes, los gangrels son más salvajes, están los que son más magos, los malcañas que están un poco como una regadera porque no llevan muy bien esto de la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vampire es un juego muy chulo, en el que los jugadores se ven con la dicotomía de que son personajes, pero que necesitan sangre para alimentarse y la sangre la tienen que conseguir de los humanos. Claro, pueden conseguir sangre de otra manera, pero la sangre que realmente les alimenta es la sangre de los humanos. Y esta dicotomía está siempre ahí,
en lo que es el juego del personaje, y las aventuras están planteadas para que se enfrenten a eso, y de hecho es una de las partes fundamentales del juego, porque les va haciendo perder humanidad y convertirse más en un vampiro salvaje. En 1992, Francis Ford Coppola dirige Drácula de Bram Stoker y da un giro a la historia de Drácula. Coppola vendía la película como que es la más fiel que hay a la novela de Drácula, pero no. A ver, es una película muy espectacular porque tiene un vestuario y unos decorados tremendos, una banda sonora espectacular. Pero Drácula es una historia, o sea, ese Drácula, el Drácula de Coppola, es una historia de amor que cruza, como se dice en una frase de la película, océanos de tiempo para volverse a encontrar. Entonces nada tiene que ver con el Drácula original, que es un depredador que simplemente busca víctimas y mina, es una víctima más y punto. Posteriormente en cómics, en 2002, aparece 30 días de noche, que dio lugar a una saga diversa de cómics, y luego a una película también, que es bastante más mala que el cómic, por cierto, el cómic es muy bueno, en el que, bueno, el concepto es el siguiente: en el pueblo más al norte de Estados Unidos, que es un pueblecito de Alaska, la población habitada más al norte, cuando llega el invierno hay 30 días seguidos de oscuridad, y claro, esto para un vampiro es el puto paraíso, o sea, 30 días sin que amanezca para hacer lo que les salga de los cojones. Con lo cual, unos cuantos vampiros deciden reunirse y darse un fiestorro de 30 días, o para ser más exactos, de 30 noches. Una cómic muy interesante, una novela gráfica muy recomendable. Empiezan a aparecer cosas raras a partir de aquí. En 2003 aparece Underworld, que juega también con el tema este de los vampiros ancianos más poderosos que hibernan durante mucho tiempo y las distintas cantas de vampiro, y también con otro tema que también juega Vampiro en la Mascarada, que es el enfrentamiento entre hombres lobos y vampiros, ya que aparece un híbrido de vampiro y hombre lobo, que ya es la caravana en bicicleta. La primera está bien, quizás un exceso de balas, hay muchas balas. Posteriormente vi la segunda y ya no seguí porque iba degenerando por momentos. Y después aparece Crepúsculo. Crepúsculo es una azucarada historia de vampiros hecha para jóvenes. Aparece en novela en 2005, luego posteriormente han aparecido todas las películas. Ni he leído nada, ni he visto nada, porque desde el principio me pareció un pastiche azucarado que nada tiene que ver con la leyenda original de los vampiros, que ya ha sido modificada muchas veces, pero no pervertida hasta el punto que se pervierte en Crepúsculo. Ha habido series de televisión dedicadas a los vampiros, como True Blood, por ejemplo, o en los que los vampiros han aparecido, como una que reciente, de hace un par de años, Penny Dreadful, que retomaba el tema, volvía a traer a Drácula, a los vampiros, a la familia de Mina Harker, y hacía ahí un poti-poti bueno con otros personajes como Frankenstein, el hombre lobo, Dorian Gray y tal. Una serie muy recomendable de 3 temporadas, muy chula, muy bien estructurada, todas las temporadas, muy bien, muy bien hecha, muy bien interpretada. En 2013 se estrena Solo los amantes sobreviven, protagonizada por el mismo actor que hace de Loki en Thor, que es eso, unos vampiros que han llegado a la época moderna y que, bueno, que se encuentran, se han ido encontrando a lo largo de la historia. Y luego hay una cosa que es un falso documental, que es del 2014, que se llama Lo que hacemos en la oscuridad, que es eso, un grupo de vampiros que están haciendo un reportaje sobre ellos y en los que se les ve cómo viven en la vida moderna, con la curiosidad de que también están los tipos distintos de vampiro. Está el Nosferatu, que es feo, muy feo y tal, rollo Nosferatu con los colmillitos así y tal, que está ahí escondido y agazapado y tal, los vampiros más modernos, y se ve pues eso, cómo van por la calle, cómo se alimentan, cómo van a las discotecas. La vida está hecha evidentemente con mucho humor y es muy divertida. Y bueno, esto ha sido un repasito por las cosas que yo recuerdo más de vampiros. Hay muchísimas más. Podríamos hacer 3 episodios seguidos hablando de vampiros porque hay muchísimo material. Pero esto es de lo más vistoso que yo recuerdo y que más he ido viendo a lo largo de todos estos años. Deciros que la semana que viene es el episodio 100, que todavía no sé exactamente lo que voy a hacer. Posiblemente hacer una especie de resumen de lo que han sido estos 100 episodios, y que posteriormente a eso me voy a tomar un breve descanso para reconsiderar el canal,
porque, bueno, ya lo he dicho varias veces, que necesito darle unas vueltas a esto y planteármelo de otra manera si quiero seguir adelante, que todavía no sé si quiero seguir adelante. 100 es un número redondo muy bonito, que es una oportunidad para decir, bueno, pues oye, ahí queda eso, o no, o seguir, ya veremos. Como siempre, gracias por estar aquí, compartidlo, dadle a me gusta, suscribiros, si os apetece suscribiros, por lo menos recibiréis un episodio más, que será el episodio 100 la semana que viene. Y decidme todo lo que queráis. Si queréis comentarme cosas sobre esto, sobre que llegue al número 100, sobre que lo deje, sobre que no lo deje, sobre que siga, ideas, sugerencias, lo que sea, pues oye, tenéis las cajitas de comentarios aquí abajo para que hagáis lo que os dé la gana. Y nada más, lo dejamos aquí. Vampíricos adioses y hasta la semana que viene. Adiós.